¿Qué harías si lo único que te protegiera del frío fuera justo lo que alguien más necesitara para no morir esa noche? En el valle, cuando el viento bajaba de las montañas, las casas parecían inclinarse unas hacia otras, como si buscasen compañía. Las paredes de adobe conservaban memorias, huellas de manos que las remendaron, voces que contaron cuentos junto al brasero, la sombra de un esposo que ya no volvía. Allí vivía Noemí, viuda de cabello raleado y espalda acostumbrada al trabajo. Su casa era pequeña, con una sola ventana que miraba al sendero. En una esquina, sobre una caja de madera que servía de mesa, estaba la manta. No era una manta lujosa, era una pieza trabajada a mano, con remiendos en los bordes donde las manos se habían hecho expertos en no desperdiciar hilo. La manta olía a lavanda vieja y a humo de leña. Llevaba consigo la forma de un cuerpo que se había refugiado en ella durante años. Para Noemí, esa manta guardaba más que calor. Guardaba la memoria del marido que la había tejido en tardes en las que el invierno parecía interminable. A veces, al sentarse junto al brasero y arrugar la manta entre las manos, recordaba las conversaciones quedas con él, la manera en que sus dedos señalaban pequeñas discrepancias en el tejido, como quien señala los errores de un mapa. La manta era su escudo contra el viento que atravesaba las rendijas, su delgada muralla en noches en que las brasas no alcanzaban. Abría los ojos a medianoche, y las fibras eran la frontera entre ella y un frío que parecía tener hambre. Esa noche, el cielo colgaba una tristeza espesa. Nubes bajas, la luna apenas un brochazo pálido. La casa crujía con el frío. El brasero lanzó un gemido, y luego se quedó en silencio. Noemí se movía con la calma de quien sabe medir cada reserva de leña. Contó los trozos, los repartió como si los pedazos tuviesen voluntad propia. Había aprendido a planificar hasta el aliento. Se detuvo un momento en la puerta, mirando la senda que llevaba al pueblo. En el silencio, la distancia se llenó de pequeños ruidos. El crujido de un zapato en la grava, el aullido sordo que el viento hacía en los huecos de los muros. Noemí apretó la manta contra el pecho, como si pudiera abrazar a su esposo con la tela. Sus labios se movieron en una oración breve y casi sin sonido. Señor, cuida esta noche. Enséñame a hacer lo correcto. No era una promesa ni un tratado teológico. Era una súplica simple, casi una instrucción que ella se daba a sí misma para permanecer firme. Fue entonces cuando encontró a Sara en la puerta. Llegó tambaleándose, envuelta en las sombras, con los ojos hundidos de haber caminado más kilómetros de los que sus piernas podían recordar. En brazos traía a un bebé que parecía hecho de hilo y frío, con mejillas pálidas y manos encogidas. La respiración del niño era como el suspiro de una vela a punto de apagarse. Sara era joven. Sus dedos mostraban señales de trabajos mal pagados y noches sin dormir. No traía más que el niño, una bolsa pequeña y el peso de una elección que apenas se atrevía a contar. Noemí abrió la puerta sin palabras. La mirada de Sara, al cruzar, fue una pregunta hecha de desamparo. Los ojos de la mujer suplicaban lo que la voz no podía decir. Por favor. El viento batía contra los bordes de la puerta, como recordando lo que fuera que separara adentro y afuera. La manta reposaba en la caja de madera. Cuando Sara la vio, una esperanza temblorosa asomó en su rostro. Noemí notó cómo la joven aspiró el olor de la tela, como si aquel olor fuese una promesa de vida. Hubo un silencio que pesó como un día entero. Las paredes de adobe escucharon. No tengo mucho, dijo Noemí, con la voz que usaba para repartir pan y consuelo. Pero siéntate, calienta tu niño. No fue un ofrecimiento automático. Fue una decisión que descendió por su pecho como una llama que no quema, que ilumina. Colocó la manta sobre sus piernas y la deslizó hacia el bebé. El contacto fue minúsculo pero preciso. Las manos de Noemí cubriendo los hombros diminutos. La tela envolviendo respiraciones jóvenes. En el fondo de su pecho, un rumor de temor emergió. Pensó en el frío que la manta le quitaría a ella, en las horas que le tocaría resistir. Pensó en la caja de madera que no daba para más leña.
La razón le trazó una lista de motivos para negarse. Sobrevivir sola no era una pequeña batalla, era un campo minado. Pero su cuerpo recordaba otros signos, el hilo con el que su marido había remendado tejado y manta, la manera en que la mano del hombre se quedaba a veces temblando, la urgencia de compartir lo poco. Noemí cerró los ojos y murmuró otra vez, «Señor, dame valor». Las palabras salieron suaves, sin pompa, sin intentar forzar promesas. Eran como quien pide brújula en la niebla. Cuando la joven recostó al bebé sobre la manta, el calor fue lento, como una corriente que tarda en encontrar su cauce. Poco a poco las mejillas del niño recuperaron un rosado pálido. Sus dedos se relajaron. Sara apoyó la frente en la costura de la manta y lloró, silenciosa, con las lágrimas que besaban la tela. Noemí puso la mano en el hombro de Sara, sin decir más, como entregando la certeza que a veces solo se transmite con presencia. La noche se volvió vigilante. Noemí se sentó en la silla de siempre, y permaneció en vela, sin la suya pero con la paz que trae una decisión tomada. Miró al bebé dormir. Observó la calma que se había incrustado en la respiración de aquel pecho pequeño. No había certidumbre de milagro, solo la evidencia de que el cuerpo había encontrado calor y respuesta. «Gracias», murmuró Noemí, sin solemnidad, sin un contrato. «Gracias, Señor, por esta paz». No dijo que era obra suya, ni se atribuyó mérito. La gratitud salía como quien reconoce que algo bueno había ocurrido en medio de fragilidad. Al amanecer, los vecinos notaron la luz en la ventana de Noemí. Las primeras voces se abrieron en corrillos. Rumores ligeros. Preguntas que se multiplicaban por la plaza como hojas movidas por el viento. Sara decidió no quedarse mucho tiempo. Sabía que la suerte se mide en pasos y que no podía exigir espacios donde no los había. Antes de irse, con el bebé ya más firme, tomó la mano de Noemí y la apretó con fuerza, como si quisiera devolver algo que no tenía en ese momento más que la promesa de gratitud. «Volveré», dijo Sara con voz quebrada y cierta firmeza que la mañana había templado. «Trabajaré, te lo devolveré». Esa promesa parecía más un juramento contra el olvido que una garantía. Noemí escuchó y guardó la palabra. La casa quedó con menos calor, porque la manta había ido, pero con la quietud que viene cuando una elección se sostiene. No fue la ausencia del tejido lo que la angustiaba más, sino la idea de que, cuando el frío regresara, ella tendría que resistir sin aquel escudo. Las manos vacías buscaron el borde de la caja de madera. La alisaron con la yema de los dedos, conteniendo pequeñas ansiedades. La noticia de la manta se extendió por el pueblo, no como un rastro de humo estridente, sino como una brisa que mecía las cortinas. Algunos se sintieron conmovidos, otros inquietos. Marta, que vivía a 2 puertas, apareció con el ceño fruncido. Era una mujer que había aprendido a medir riesgos, que había enrollado sacrificios como quien enrolla cuerdas para atar cargas. «¿Por qué la diste?», preguntó sin buscar herir, más bien para entender. «Esa manta era tuya. ¿Y si la necesitas?». Había en su voz una mezcla de preocupación y de lección que había acumulado a lo largo de inviernos duros. Noemí le respondió con la calma de quien ha probado decisiones. «La di porque un niño temblaba en mis manos. No fue algo pensado como ganancia. Fue lo que pude». No hubo reproche en su tono, solo un recuento sereno. Marta miró la mirada de Noemí. Vio que no había teatralidad sino un cansancio firme. No obstante, su inquietud era legítima. Si la ayuda se convertía en costumbre, ¿quién sostendría a los que dan? Esa pregunta no era malicia, era supervivencia. Rosa, que pasaba por la puerta con una canasta de pan, se detuvo a escuchar. Ella tenía manos suaves para coser y un carácter que combinaba compasión con pragmatismo. «Vamos a organizarnos», dijo. «Si Noemí dio lo que tenía, no dejemos que quede sola por eso». Fue una frase que plantó la semilla del movimiento. No era caridad espontánea, sino respuesta comunitaria. El gesto de ser efectivo para que nadie quedase en peor situación por haber ayudado. Don Tomás, el carpintero, llegó poco después.
Traía un tronco grande, del que obtuvo algunas raciones de leña con las que la caja de Noemí pudo reponerse esa primera noche. No le gustaban las palabras grandes, prefería mostrar con objeto. Cuando dejó las cuñas en la puerta dijo: «No puedo tejer mantas, pero sé cortar leña». Y su acción fue una de esas pequeñas traducciones del cuidado que una comunidad hace cuando une talentos. La respuesta no fue uniforme. Julián, el comerciante que siempre tenía dedos en el trueque y mirada en la ganancia, observó la escena desde su esquina. No era un villano vestido de protesta, era alguien que mantenía su negocio como quien cuida una viña, con cálculo. No le apasionaba la idea de repartir sin ver un retorno, y aquella manta remendada le hacía pensar en lo que puede perderse cuando se da sin prever. Su silencio tuvo el ruido de futuros cálculos. Las primeras semanas que siguieron mostraron una comunidad en movimiento. Algunas personas comenzaron a llevar cosas a la casa de Noemí: un poco de sopa, una manta de lana menos cálida, una cobija para las manos. Otras, como Marta, proponían reglas para que la ayuda no dependiera de la generosidad de un solo hogar. Se hicieron listas improvisadas para repartir leña, se creó un sistema de visitas para dejar comida a quien viviera solo. No eran grandes estructuras, pero eran prácticas que sostenían. En las tardes, Noemí veía por la ventana los intercambios: Rosa enseñando a una madre a remendar, don Tomás ofreciendo reparar puertas del pueblo a cambio de leña destinada al fondo común. Estas escenas le devolvían confianza. Cada acto simple era una pequeña cuerda atada a la anterior. La manta que salió de su casa había puesto en marcha un movimiento que la propia Noemí apenas alcanzaba a comprender. No se trataba de que todo volviera igual, se trataba de que algo mayor comenzaba a tejerse. Aún así, la paz de esa primera hora tenía un costo que no desaparecía con panes compartidos. Las noches de Noemí continuaron siendo frías, ahora con la ausencia tangible de la manta en su cama. Aprendió a vestir capas, un chal sobre los hombros, suéteres remendados, una almohada que abrazaba el aire. A veces en la madrugada, la tentación le rozaba la conciencia. ¿Había hecho bien? ¿No había sido egoísta al quedarse con menos? Se reprochaba por pensar así. Entendía que la duda era humana, pero también escuchaba la voz de Marta en la memoria preguntando por responsabilidad. Una tarde, en la plaza, una pequeña discusión se encendió entre vecinos. Algunos hablaban de mandar a hacer más mantas con costuras nuevas y mejores hilos. Otros proponían una caja de seguridad, un fondo en el que guardar recursos para emergencias. Entre los proponentes, la idea de crear un sistema institucional sonaba moderna y sensata. Sin embargo, había quienes temían que al organizarlo se perdiera la espontaneidad del gesto original. «No quiero que la ayuda se vuelva una obligación», dijo una voz, «porque entonces será resentimiento lo que circule, no generosidad». Fue la pregunta que abrió el debate. ¿Cómo sostener la sensibilidad sin encadenarla a la burocracia? Noemí escuchó de lejos, sin entrar. No buscaba consejos para ser heroína. Buscaba orientaciones para vivir con la elección que había hecho. La posibilidad de institucionalizar la ayuda la asustaba y la atraía a la vez. Si había un sistema, la manta podría volver a otros que la necesitaran, pero un sistema también podía volverse rígido y olvidar el rostro que presionó la puerta en la noche. Mientras la comunidad discutía, Sara empezó a aparecer con más frecuencia, trayendo pequeños oficios que aprendió con empeño. Hacía cordeles, vendía pequeñas canastas tejidas, y en su sonrisa había una gratitud que no se traducía en deudas formales, sino en historias que se contaban en voz baja. Un día llegó con una noticia. Había conseguido trabajo en una de las casas grandes, donde cuidaban el establo a cambio de techo y 3 comidas al día. Su voz al contarlo era un tejido de alivio y responsabilidad. «No he podido hacer mucho», dijo, «pero quiero aprender a devolver el calor que me dieron». Sus manos mostraban callos nuevos, su paso, seguridad que el miedo ya no podría borrar. La manta, mientras tanto, dejó de ser un objeto para convertirse en símbolo. En las noches algunos hablaban de la manta como si fuese un faro. Al principio hubo quienes la usaron como ejemplo moral y otros que la nombraron con ojos fríos, preguntando por límites. Noemí no deseaba convertirse en modelo inalcanzable.
Simplemente había hecho lo que la compasión le dictó, y seguía su vida con humildad. Pero el pueblo iba transformándose. Donde antes el pasar de una ayuda podía tambalear en la memoria, ahora surcaban prácticas concretas. Una olla colectiva los miércoles, un rescate de leña por turnos, una costurería comunitaria donde se enseñaba a remendar. No todo fue un avance lineal. En los mercados se escuchaban voces que ponían en duda la sostenibilidad del gesto. Si damos sin previsión, al final sufrimos, decían algunos. Esa conversación encontraba un eco en las noches de Noemí y en la mirada calculadora de Julián. La tensión entre la calidez del acto y la prudencia necesaria para sostenerlo a lo largo del tiempo se hacía más recia cuanto más la comunidad trataba de equilibrar corazón y cabeza. En una de esas tardes, cuando la neblina apenas levantaba y los niños corrían con pequeñas tiras de tela como cometas, Noemí se dio cuenta de que su pequeño gesto había generado decisiones que ahora pedían administración. Una de las mujeres, Marta, apareció con un cuaderno y lápiz, proponiendo anotar donaciones y necesidades. No lo haré por control, explicó Marta, pero sí para que cuando alguno dé de más, sepamos cómo usarlo bien. Había en su voz una mezcla de vigilancia y de deseo de proteger a los que ya habían dado. Noemí asintió, tímida, y sus manos se ocuparon en remendar una bolsita de tela. Entender que la ayuda necesitaba herramientas, listas, turnos, coordenadas, no le quitó mérito a la compasión. La amplió como quien pasa una alfombra por una casa antigua para que el paso sea más seguro. Esa tarde, sin embargo, sucedió algo que nadie esperaba. Desde la loma del camino se vio a una carreta acercándose. No era inusual que mercaderes pasaran cada tanto, con telas, herramientas y promesas de novedades. Pero la forma en que la carreta se detuvo en la plaza y la manera en que Julián, el comerciante, salió para hablar con la persona que la guiaba, trajeron un rumor nuevo. El forastero hablaba en voz animada, ofrecía precios que hacían girar miradas, traía rollos de lana de buena factura, tejido fino, colores que ninguno en el valle había visto, azules intensos, rojos brillantes. Sus palabras encontraron oídos atentos. Al ver aquello, algunos sintieron que una solución estaba en las telas que traía la carreta. Comprar en cantidad, vender a mejor precio y así generar recursos para el fondo común. Para otros, la oferta parecía demasiado conveniente, como para no desconfiar. ¿Y si la promesa de abundancia escondía otras consecuencias? Julián sonreía calculador. En su rostro no había maldad pura. Había la mezcla de quien ve negocios, donde otros ven emergencias. La posibilidad de convertir la generosidad en mercancía dormía en su mirada. Noemí observó la escena desde la entrada de su casa. El viento pegaba frío, y los colores de las telas relucían con una tentación extraña. Parecían prometer que no habría más noches heladas si se compraba bien. Pero algo en su pecho le recordó la noche en que Sara golpeó la puerta. No quería que el gesto de entregar se perdiera en transacciones que olvidaran a las personas. La pregunta que asaltó el aire fue la que siempre tibió el pueblo. ¿Cómo aprovechar una abundancia repentina sin traicionar la compasión que la originó? Mientras la carreta era descargada y los vecinos se acercaban como abejas a la flor, Noemí sintió que el momento pedía decisiones que no podía resolver sola. Había dado vida a una corriente, pero ahora esa corriente venía con remolinos. En el filo entre lo necesario y lo conveniente, se delineaba un nuevo ensayo de fe. Resistir la tentación de convertir la ayuda en negocio, o encontrar una forma en la que la prosperidad momentánea reforzara el tejido comunitario, sin anular el rostro humano que la había puesto en marcha. Esa noche, con la plaza aún llena de voces, Noemí volvió a la cama sin la manta. Miró al techo, donde la sombra del alero dibujaba una pregunta. Murmuró con sinceridad: «Señor, dame sabiduría para que lo que hicimos no se pierda en números. Enséñanos a cuidar». No pedía riquezas, pedía discernimiento. Las palabras no tenían aspereza de exigencia, solo la humildad de quien sabe que la respuesta llega a veces por manos de otros. Mientras las estrellas, arriba, no parecían esconder respuesta clara, en la loma la figura del forastero,
y la carreta quedaban como una amenaza de posibilidad. Podían ser bendición o remolino. En el pueblo, las voces se mezclaban. Algunos imaginaban un fondo lleno de mantas nuevas. Otros imaginaban que la ayuda se transformaría en propiedad, en un negocio que olvidaría a los ojos que suplicaron. La tensión ya no era solo de frío y calor. Era de corazón y cálculo, de historia y de futuro. Al día siguiente, antes de que el sol calentara las calles, Noemí fue a ver a don Tomás. El carpintero estaba en su taller, manos en la madera, cortando listones para reparar una puerta. «Si hacemos algo», dijo Noemí con voz baja, «que sea para que ninguno tenga que dejar la puerta cerrada por miedo». Don Tomás asintió sin muchas palabras. Su acción ya hablaba. «Arreglaremos las casas que nadie puede arreglar», respondió. «Y si viene algo bueno de la carreta, lo veremos juntos». Sus palabras fueron sencillas y le devolvieron a Noemí una serenidad de madera, firme, resistente. No todo estaba resuelto. En los corrillos de la plaza, la idea de vender parte de la mercancía para crear un fondo ganó adeptos. Se hablaba de números que la gente apenas entendía, de cuentas multiplicadas en la cabeza de Julián. Otros sugerían que si la compra se hiciera en comunidad, el valor bajaría y más pudieran tener acceso. El debate seguía, creciendo como un fuego que necesita atención para no devorar lo que calienta. Nadie ahí pretendía arrebatar una heroicidad. Todos buscaban mantener la verdad del gesto sin perder su sostenibilidad. Esa tarde, mientras Noemí cosía en silencio, un grupo de vecinos se reunió en la plaza. Marta llevaba su cuaderno. Rosa había traído una manta que otra mujer había tejido en silencio. Don Tomás apareció con una plancha de madera para mostrar cómo podrían construir una estufa comunitaria que gastase menos leña. El aire vibraba de proyectos modestos, de manos que se ofrecían más que mercancías. La montura del debate estaba en una palabra que parecía simple. ¿Cómo transformar una generosidad en red perdurable sin que se enfríe la compasión que la motivó? Cuando el sol se ocultó, la plaza quedó con faroles. Las voces se mitigaron y la sensación de que algo nuevo estaba naciendo se asentó en los bancos. Noemí, desde su ventana, miró las figuras que se movían en la penumbra y sintió que la pregunta inicial, si dar lo único que te protege, había adquirido otra capa. Ya no era solo riesgo individual, era la primera hebra en una trama mayor. Supo entonces que su decisión aquella noche no había sido únicamente suya. Había sido un disparo que ahora pedía respuesta colectiva. Antes de cerrar las contraventanas, Noemí apoyó la cara en la madera fría de la ventana y rezó una vez más, con más calma. Señor, guarda lo que pusiste en marcha. Que nuestro pueblo no olvide cómo mirar a los ojos. No pidió milagros. Pidió memoria y sensibilidad. La voz del forastero con la carreta, los hilos de la relación entre vecinos, la compostura de don Tomás y la prudencia de Marta. Todo aquello se alineaba en un momento que parecía prometer nuevas pruebas y nuevas bendiciones escondidas. En la noche, la loma silente dejaba ver, a lo lejos, la silueta de alguien que caminaba con paso decidido hacia la plaza. No era posible aún decir si traía soluciones o nuevas tentaciones. La manta había partido, y con ella se había abierto un camino cuyo siguiente tramo el pueblo debía recorrer junto. Si esta historia te toca, suscríbete y quédate conmigo para seguir viendo cómo esa pequeña decisión sigue moviendo corazones y destinos. La figura que bajó de la loma se detuvo en el borde de la plaza y miró alrededor como quien busca un rostro conocido entre la multitud. No era un hombre trajeado, ni un comerciante con voz de promesa. Era una mujer encorvada, con una manta sobre los hombros y una capucha que apenas dejaba ver sus ojos. Traía al hombro una caja pequeña con agujas y ovillos. A su lado caminaba un joven con las manos llenas de tejidos doblados. Mantas finas, chalecos de lana, gorros de colores que brillaban en la tarde fría. Cuando las ruedas de la carreta se alisaron en la piedra, las voces bajaron un poco. Esa pausa donde se mide si lo que llega es solución o ruido.
La mujer dejó la caja sobre una manta abierta en el suelo y empezó a desplegar las piezas con cuidado, como quien revela algo querido. No habló mucho. Su boca parecía estar guardando historias. Los vecinos se acercaron en corrillos, manos en los bolsillos, respirando el hilo de la novedad. Julián observó con atención. Había en su postura la mezcla del que cuenta monedas antes que cuentos. Sus ojos parecían calcular cuántas mantas cabrían en un carro y cuánta pasta giraría después. Noemí, desde la puerta de su casa, dejó la costura y se acercó sin hacer ruido, como quien no quiere llevar el peso de la atención. La mujer, al ver a la gente, alzó la mirada y explicó con voz baja. «Vengo de más allá de la sierra. Mis manos tejen y mi gente me pide que venda a mejor precio. Puedo dejar aquí lana buena. Puedo cambiarla por algo que el pueblo ofrezca». No pedía mucho, pedía intercambio. Entre quienes escuchaban, se comentó que tales lanas eran de mejor calidad y que su valor era real. La oportunidad olía a alivio. Durante días, la plaza fue un mercado de opiniones. Unos veían la llegada como una solución inmediata a noches heladas. Otros recordaban la primera noche, la forma en que la manta había cruzado de una casa a otra y había dejado no solo calor, sino una pregunta sobre cómo sostener el bien recibido. Al caer la tarde, se convocó una reunión en la escuela vieja. Las lámparas de aceite prendieron una luz tibia. Las paredes, que antes habían guardado letras y juegos, ahora oían números y nombres, preocupaciones y propuestas. Marta abrió el cuaderno y dijo con voz firme: «Si compramos lana en conjunto, podemos bajar costos y repartir productos, pero propongo que escribamos reglas. ¿Quién necesita primero? ¿Cómo se guarda? ¿Cómo se usa el dinero?». Rosa, que había traído un pan compartido, añadió: «Y enseñemos a tejer. No compremos todo, aprendamos a producir». Don Tomás, con las manos aún un poco llenas de serrín, propuso que parte de los ingresos se usara para reparar casas que tenían grietas por donde se colaba el invierno. Julián, que no quería quedarse fuera, sugirió vender a otros pueblos y así generar un capital para una estufa comunitaria que ahorrara leña. Sus palabras sonaban lógicas. Varias cabezas asentían, pero la discusión no era solo de números, era de principios. Noemí escuchó en silencio. Aquella reunión la enfrentó a una verdad nueva. Su decisión había sido un gesto de compasión, pero la compasión no basta si no se estructura para resistir el tiempo. Sentía que su manta se había convertido en una historia con vértices. Se vio a sí misma escribiendo nombres en un libro imaginario, los de quienes habían dado y los de quienes habían recibido. Pensó en Sara y en el bebé que ahora respiraba con menos miedo. Pensó en Jacobo, el anciano que tendría menos leña si todo se vendía mal, y en las noches en que su casa crujía tanto que parecía pedir manos. Cerró los ojos un instante y con voz apenas audible dijo: «Señor, ilumina nuestras cabezas y nuestras manos». No pedía milagros, pedía claridad. El comité que se formó aquella noche fue modesto pero decidido. Marta quedó encargada del cuaderno y de las listas. Rosa ofreció el taller donde enseñarían a remendar. Don Tomás ofreció su habilidad para fabricar bastidores simples. Noemí quedó como enlace emocional, quien recordara los rostros detrás de las hojas de cálculo. Julián fue invitado a participar, no para dirigir, sino para aportar experiencia en comercio. Aceptar su presencia fue una decisión que mostró que la comunidad buscaba equilibrio entre prudencia y oportunidad. La mujer de la carreta, cuyo nombre era Elena, dio muestras de buena voluntad. Ofrecía una parte de la lana a precio reducido si el pueblo compraba en conjunto y dejaba otra parte para venta al exterior. Su propuesta abría la posibilidad de que, sin entregar la ayuda a manos privadas, el pueblo pudiera usar la abundancia para sostener un fondo. Los días que siguieron fueron tejido y costura. El viejo almacén del pueblo se transformó en un taller comunitario donde se tejía y se enseñaba. Sara llegó pronto, no por obligación, sino por voluntad. Había descubierto una habilidad que le daba algo más que dinero: la posibilidad de ver manos crear con propósito. Enseñó a las madres, a algunos hombres, a adolescentes que antes habían vagado sin oficio.
Las agujas hicieron su ritmo. El sonido, repetido, llenó una sala que había conocido otros ruidos. Juegos de niños, clases, algún llanto. Ahora sonaba la labor de quienes reconstruyen. La lógica que emergió no fue la de alguien que transforma la caridad en negocio, sino la de una comunidad que aprendía a sostener lo que la compasión había empezado. Las reglas que anotó Marta eran sencillas y claras. Primero, cubrir necesidades básicas, mantas para quienes no tienen. Segundo, reservar una porción de lo producido para emergencias. Tercero, vender solo el excedente y destinar las ganancias a reparar casas, comprar leña y sostener el taller. Julián presidía algunos intercambios. Su mirada seguía calculando, pero la transparencia del cuaderno y las reuniones semanales lo obligaron a negociar con otros ojos, los de quienes ahora sabían contar. No tardaron en surgir retos. La primera prueba práctica llegó con la enfermedad de Jacobo. El anciano, que hacía semanas tosía y perdía el apetito, necesitó medicinas y calor constante. La familia no podía sostenerlo sola. El fondo comunitario, pequeño aún, pagó parte de las medicinas, y los vecinos hicieron turnos para cuidar. Se contrataron al médico del pueblo vecino para visitarlo, y se quemaron brasas vigiladas para mantener la casa cálida sin desperdicio de leña. Nadie habló de milagro. Hablaron de manos que acudieron y de pantalones ensuciados por la vida de cuidar. Con el tiempo, Jacobo tardó en levantar peso y ánimo, pero el calor humano y la atención diaria le devolvieron fuerzas. Su recuperación fue atribuida a la medicina, al cuidado y al alimento. La comunidad vio en ello la confirmación de que la organización servía para algo más que estadísticas, servía para vidas. Otra prueba que amenazó con torcer los nuevos lazos vino de fuera. Un comerciante de la ciudad cercana, al enterarse de que el pueblo tejía a buen ritmo, ofreció comprar toda la producción a precio que al principio pareció aceptable. Julián escuchó la oferta con ojos brillantes. Vender en bloque aseguraría dinero rápido. Pero fue precisamente ese brillo el que encendió la discusión más tensa. Algunos decían, si vendemos ahora, lo convertimos en capital que puede pagar la estufa y las reparaciones. Otros respondían, si vendemos todo ahora, ¿qué queda para las emergencias? ¿Qué queda para el próximo invierno? La venta prometía crecimiento, pero también podía borrar la memoria de rostros. El comité se reunió y debatió en voz alta. Las asambleas se convirtieron en sesiones donde la razón y el corazón medían las consecuencias. La decisión final fue un acuerdo de prudencia: vender un tercio de la producción para cubrir necesidades urgentes y reinvertir la ganancia en herramientas, más bastidores, en semillas de lana para la próxima temporada y en la construcción de una estufa comunitaria. Se negó la oferta que pedía todo a cambio de dinero rápido. Fue una decisión que cortó las alas a la tentación del beneficio inmediato y reforzó la idea de que la abundancia debía servir primero a los cercanos. Mientras las semanas se convertían en meses, el taller se convirtió en escuela. Sara aprendió a diseñar patrones y a enseñar a jóvenes que hasta hace poco recogían leña por obligación. Las mantas que se hacían ahora no eran solo remedios temporales. Llevaban historias tejidas. En algunos bordes, las mujeres cosían nombres. En otros, los niños ponían dibujos que contaban pequeñas alegorías de aquel invierno. El gesto original, de Noemí entregando su manta, había germinado en algo que superaba la mera ayuda puntual. Había creado oficio, autoestima y un sentido de propiedad compartida. Personas que antes eran prestatarias de caridad, ahora eran productoras y guardianes de la red. El primer gran símbolo de todo aquello llegó en la inauguración de la estufa comunitaria. La colocaron en la plaza central, en un edificio pequeño que antes servía de almacén. Don Tomás construyó la estructura con planchas de hierro y ladrillos recuperados. Rosa organizó la primera olla común para probar su funcionamiento. Marta anotó la lista de materiales y de colaboraciones. En la tarde en que encendieron la estufa por primera vez, la plaza se llenó de voces y de olor a caldo. Hubo una breve ceremonia. No fue litúrgica ni ostentosa, sino un reconocimiento sencillo a la labor de muchos. Se habló de nombres y se agradeció a quienes pusieron su tiempo.
Noemí, que asistió como una vecina más, no quiso ocupar el centro. Sin embargo, cuando la gente la miró, alguien le ofreció una manta tejida. Ella la recibió con manos firmes y ojos húmedos. Fue un regalo que no ecualizaba deuda ni exaltaba heroísmo. Fue un símbolo del tejido que habían construido. La vida cotidiana siguió su curso, pero la historia de la manta remendada empezó a ser contada con más precisión. Llegaron más familias en busca de trabajo. Algunos se quedaron, otros continuaron hacia otras aldeas. Cada vez que alguien recibía una manta, se le pedía que contara su nombre y la razón de su necesidad. La transparencia se volvió una virtud. El fondo creció lentamente, no de manera espectacular, pero con firmeza. Las ventas hacia otros pueblos se manejaron con cuidado, solo excedentes, acuerdos de precio justo y la promesa de que, si alguna vez la generosidad del pueblo bajaba, la prioridad serían los de casa. En una tarde helada, cuando el taller olía a lana húmeda y té, una figura se acercó a la puerta. Era Sara. Venía con el niño al hombro, ahora más fuerte, con dedos que soltaban la manta en lugar de abrazarla como única defensa. Traía algo envuelto en tela, una nueva manta que había tejido durante meses en las noches después del trabajo. Se acercó a Noemí y con voz contenida dijo: «He venido a agradecer. Traigo esto para ti». No había en sus palabras obligación, sino reconocimiento. La manta que entregó tenía bordes que contaban la historia del pueblo, pequeños puntos que representaban manos dadas, un borde con un patrón que recordaba a la primera manta, y en una esquina, un bolsillo cosido para guardar semillas o una nota. Noemí la tomó y sintió el peso de los años y de las noches. No era la manta original que había dado, pero era una restitución que tenía el aroma del trabajo, de la dignidad. «No vine a devolverte igual», dijo Sara, «pero vine a mostrar que se puede pagar lo recibido con lo que uno aprende a hacer». Hubo un silencio que brilló como el sol entre nubes. Con el tiempo, el pueblo instauró una fecha: el Día del Abrigo. No fue un festival deslumbrante, fue una jornada sencilla, con cantos, con la entrega organizada de mantas y con clases abiertas para quienes quisieran aprender a tejer. En ese día se contaba la historia original, se leía una lista de nombres de quienes habían ayudado y se hacía memoria de las noches frías. El Día del Abrigo sirvió para mantener viva la lección. No basta con compasión puntual. Hace falta memoria organizada para que la misericordia sea soportable con el tiempo. Bajo las lonas del taller se colocó un tablón con las reglas y las cuentas. La transparencia se volvió rito humilde. Años después, cuando las manos de Noemí ya no eran tan firmes para manejar agujas, ella caminaba por el pueblo con la estampa de quien sabe que un solo acto puede prender otras manos. Veía a los jóvenes que antes habían vagado ahora guiando a otros en el taller. Veía casas reparadas y ventanas que no dejaban entrar al viento con tanta facilidad. No era un cuento de prosperidad meteórica, era un proceso de largo aliento en el que la generosidad inicial había hecho germinar estructuras de cuidado. La bendición, si había que llamarla así, estaba escondida en el tiempo, en la red que permitió que nadie quedara tan solo que tuviera que elegir entre vida y manta. Noemí solía sentarse en la esquina del taller y mirar cómo la gente pasaba. Tenía esos días una manta sobre los hombros que le había regalado el pueblo en la primera década desde la noche de Sara. No la usaba por necesidad, la usaba por memoria. Cada hilo contaba una mano que había estado allí, un pago hecho en horas y panes compartidos. Cuando los niños jugaban a su alrededor, ella les hablaba con una voz que no buscaba moralizar, sino mostrar posibilidades. «Señor, no me pidas grandes actos si no tengo fuerza. Pídeme lo que pueda, y dame paz para seguir». A veces susurraba oraciones cortas en la baranda: «Protege a los que dan y a los que reciben. Enséñanos a mirar siempre al rostro». El comerciante Julián envejeció también. Sus negocios cambiaron. Aprendió a entender que el beneficio inmediato no siempre es lo mejor para la comunidad que le da sentido a su clientela. No se transformó en santo de un día para otro, pero sus decisiones fueron menos precipitadas. Continuó comerciando, sí,
pero ya no proponía vender todo por precio rápido sin consultar al comité. Su evolución no fue una redención teatral. Fue un ajuste lento y humano, ejercicio de observar consecuencias. El taller se diversificó. No solo se tejían mantas, se elaboraban sacos para semillas, agarraderas para ollas, guantes para manos de campesino. Un día, recibieron la visita de una delegación de un valle vecino que venía a aprender cómo organizaron el fondo, a pedir consejos para montar su propio grupo. Marta, con su cuaderno en mano, compartió cifras y reglas. Rosa explicó cómo enseñar a tejer a quien nunca había tomado una aguja. Don Tomás demostró cómo hacer bastidores con madera recuperada. El modelo se fue replicando, no porque fuera perfecto, sino porque mostraba que la solidaridad organizada y la prudencia podían andar juntas. Y sin embargo, la vida jamás dejó de poner pruebas. Un invierno, una plaga atacó las ovejas en varios caseríos cercanos. La producción de lana bajó y con ella la capacidad de vestir a todos. Fue otro test de prudencia para la comunidad. El fondo no era mágico. Si la materia prima faltaba, había que buscar alternativas. Se organizaron colectas de ropa usada, se buscaron traslados de lanas desde lugares menos afectados y se abrió un plan de trueque con otros pueblos. Semillas a cambio de ovillos. La experiencia fue dura, pero la respuesta fue similar a la primera. Manos que acudieron. Acuerdos que frenaron la tentación de vender todo lo poco que quedaba. Nadie prometió que la plaga desaparecería por una oración. Oraron en comunidad, sí, pidiendo ánimo y sabiduría, mientras trabajaban en soluciones prácticas. Con los años, la historia ganó versiones. Algunos la contaban como ejemplo de valentía. Otros, con ojos más críticos, señalaban fallos y errores. A veces se exageraba la aportación de Noemí. Otras veces se olvidaba por completo. Ella no buscó reivindicación. Prefería sentarse en el taller y mirar a quien enseñaba a tejer. Prefería dejar que la obra hablara. Lo que no quiso nunca fue convertir su decisión en una regla rígida que obligara a dar sin discernimiento. Recordaba la noche de la manta como un acto que le llegó del corazón, y sabía también que el corazón debe aprender a vivir con cabeza si se quiere sostener en el tiempo. En una asamblea que se realizó después de varios inviernos, se celebró la creación de la Biblioteca de Agujas, un pequeño mueble con patrones, libros de costura y relatos de quienes habían pasado por el taller. En la inauguración, los jóvenes que ahora tejían hablaron de cómo la posibilidad de aprender había cambiado sus perspectivas. Hubo risas, alguna lágrima y un reconocimiento a quienes habían mantenido la estructura en pie. La plaza resonó con música sencilla y con niños que corrían entre las mesas, como si la vida hubiese recuperado la ligereza que el frío habitual había quitado. En esa misma plaza, un día, un visitante preguntó a Noemí cómo había encontrado el valor para dar su manta esa primera noche. Ella miró al hombre con ojos francos y respondió en voz baja: «No fue valor heroico. Fue lo que me salió en aquel momento. Temí el frío, temí la soledad, temí perder la manta, pero tuve claro que el llanto del niño era más cercano que mis temores. A veces las decisiones se toman en la distancia entre lo que perdemos y lo que puede salvarse». Sus palabras no sonaron a lección, sino a memoria compartida. Cuando el pueblo instituyó el Día del Abrigo, lo celebraban con una frase que se repitió en los años. Aquí, las manos guardan las noches de otros. Esa frase buscaba recordar que la ayuda no debía ser un sacrificio absurdo, ni tampoco un negocio disfrazado. Debía ser una red que protege a quienes menos tienen, y que, para sostenerse, necesitaba reglas y buen juicio. No era una sentencia moral, sino un pacto social que combinaba compasión y prudencia. Los capítulos finales de la historia no fueron abruptos. La vida siguió su curso con pequeños episodios que confirmaban la lección. Una madre joven que aprendió a tejer y abrió una pequeña venta de bufandas. Un anciano que, en su soledad, recuperó compañía al formar parte del taller. Una escuela que adoptó la costura como materia extracurricular. El pueblo no se volvió perfecto. Siguieron existiendo egoísmos, tentaciones y noches en que el frío golpeaba con fuerza.
Pero el tejido social era otra cosa. Un entramado de normas, manos y memoria. Una tarde, ya mayor, Noemí caminó hasta el borde de la plaza y observó cómo los niños jugaban con retazos de tela. Entre los trapos, un muchacho tejía su primera puntada con la guía paciente de Sara. Las manos de Noemí, ahora temblorosas, se posaron sobre la madera de un banco, y ella cerró los ojos un instante. Recordó al hombre que había tejido su primera manta, el olor a humo de leña de su casa, la llegada temblorosa de Sara, la decisión que la había puesto en acción, las noches de soledad, la llegada de don Tomás, los debates, la creación de reglas, la estufa, la biblioteca de agujas, y el día en que su propio regalo fue reemplazado por la manta que Sara le había tejido de retorno. Todo aquello formaba una trama compleja y hermosa, que no prometía riqueza, pero sí sostenía vidas. Se quedó un rato en silencio, y luego, con la voz baja, murmuró otra vez. Señor, gracias por las manos que vinieron. Cuida este tejido, que sigamos siendo pacientes, justos y abiertos. No pedía que se borraran las pruebas. Pedía que, en el cruce de ellas, los corazones se mantuvieran firmes. Cuando la noche cayó, la plaza se iluminó con faroles, y el humo de la estufa ascendió como una señal. La comunidad, reunida, entonó canciones antiguas mientras algunos recordaban nombres. Nadie prometía que esas canciones cambiarían el mundo entero, pero había en el coro un acuerdo simple: cuidarse. La bendición, pensaron algunos, no residía en la manta en sí, ni en la lana, ni en el dinero obtenido. Residía en la capacidad de una comunidad para aprender de una prueba y convertirla en práctica. Dios, en esa lectura humilde, no actuaba como un autómata que entrega prosperidad a cambio de entrega, sino como quien deja caer semillas en quien está dispuesto a regarlas con manos y generaciones. La historia de la manta se convirtió con los años en una enseñanza que cada familia adaptaba a su propia circunstancia. Algunos la contaban para recordar la compasión, otros para enseñar prudencia, otros para explicar la necesidad de reglas. Nadie la presentó ya como fórmula. La presentaron como experiencia vivida, compleja y humana. Las bendiciones escondidas en la prueba se mostraron de muchas maneras: en la formación de oficios, en la reparación de casas, en la salud recuperada de un anciano, en la dignidad de una madre que aprendió a vender sus cestos tejidos, en la estufa que hizo que menos leña se gastara. Eran cosas pequeñas que, sumadas, transformaban el valle. Antes de que el invierno volviera aquel año, se organizó otra entrega colectiva. El taller estaba lleno de mantas con colores distintos, y en la pared colgaron un cartel con los principios que habían acordado: prioridad a los necesitados, transparencia del fondo, enseñanza de oficios, venta solo de excedentes. La comunidad se reunió, como hacía años, y compartieron pan y té. Se habló poco, la ceremonia fue sobria, como corresponde a algo que ya había dejado de ser novedad, para volverse práctica. Al final de la reunión, Noemí tomó la palabra. Su voz no fue una lección, sino un gesto de reconocimiento. No les daré consejos grandilocuentes, dijo. Solo les pido que recuerden esto. Dar no es pecado, pero dar sin cuidado puede serlo. Mantengamos la mano abierta y la mente atenta. Hubo risas y aplausos, no exagerados, porque aquella comunidad había aprendido la modestia de celebrar logros que no eran propios, sino compartidos. Cuando la oscuridad se cerró, y la gente se dispersó hacia sus casas con mantas sobre los hombros, Noemí entró a la suya con el corazón tranquilo. En la mesa, una taza de té aún humeaba. Se sentó junto a la ventana y miró el sendero por donde habían pasado tantos pasos. Afuera, la luna teñía de plata los techos. Sus manos buscaron el borde de la manta que siempre guardaba. La rozó y con una voz que ya no temblaba de inseguridad sino de paz, murmuró: «Gracias, Señor, por las manos que se atrevieron». No pedía proliferación de bienes. Pedía que las pruebas siguieran siendo puertas para la misericordia. La historia quedó así, no como una parábola de riqueza, sino como una narración sobre cómo la fe se hace práctica cuando se ayuda con sensatez,
y cómo Dios obra a través de personas que toman decisiones difíciles en noches frías. La bendición estaba, muchas veces, oculta. En la habilidad recién aprendida de una joven, en la estufa que evitó la pérdida de leña, en la biblioteca de patrones, en la cara de Jacobo cuando pudo volver a comer caliente. Era un ecosistema de cuidado que no buscaba fórmulas ni promesas, sino frutos diarios. Si esta historia te llegó al corazón, comparte con alguien que esté enfrentando una prueba. Quizá necesite ver que Dios a menudo esconde bendiciones en las manos de otros. Y si quieres seguir escuchando historias así, mira el video recomendado al final de esta descripción. Señor, acompaña a quienes dan y a quienes reciben. Enséñanos a ver rostros, no balances. Amén.